Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal La Biblia Enseña. Mi nombre es Julián, es un canal donde nosotros vamos a estudiar la Biblia, donde vamos a estudiar la palabra de Dios, donde vamos a conocer profecías, donde vamos a conocer las doctrinas bíblicas, donde vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y en esta tarde vamos a estudiar un tema que ha sido de debate por muchos siglos, por muchos años, y es sobre quién es el líder de la iglesia, sobre quién es la roca fundamental sobre la cual fue edificada la iglesia, o la piedra fundamental sobre la cual fue edificada la iglesia. Vamos a ver en esta tarde, a la luz de la Biblia, quién es la cabeza de la iglesia, quién es el sumo pontífice de la iglesia. Yo recuerdo que cuando era adolescente iba a un colegio parroquial y nos enseñaba, el sacerdote nos decía que el Papa es el sucesor de Pedro y que Pedro es la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia, según las palabras textuales de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y también decía este sacerdote que aquellos que no se sujeten a la cabeza de la iglesia, que es el Papa, o sea, por ejemplo, en este caso los protestantes, si no se sujetan a la autoridad del Papa, no pueden ser salvos. Pero en esta tarde vamos a ver realmente qué es lo que enseña la Biblia. Si es Pedro la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia o es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar en esta tarde. Primero vamos a ver el texto que ha generado controversia, que es Mateo capítulo 16, Mateo 16, del 13 al 19. Voy a utilizar una Biblia virtual para que sea más rápido. Para hacer el estudio bíblico se lo puede hacer con diferentes traducciones. Yo en este caso voy a utilizar una Reina Valera 1960, pero aquellas personas que son católicos, que quieran comprobar en sus Biblias que lo que dice el estudio bíblico, pueden buscar, por ejemplo, una traducción católica que es muy buena, que es la Biblia de Jerusalén. Esa es una muy buena traducción. Yo tengo diferentes traducciones en una Biblia virtual que yo he bajado. Vamos a ver Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 16, Mateo 16, del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, estos dos últimos textos, el versículo 18 y 19, son muy utilizados por nuestros hermanos católicos para decir que Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces, ahí Jesús le está diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Pero nosotros tenemos que ver realmente este texto en el idioma original en el que fue escrito. También utilizan el texto el número 19, que dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ese texto también se utiliza para decir que Jesús le dio a Pedro la llave del reino de los cielos, y que a través de Pedro se puede entrar al reino de los cielos. Bien,
Vamos a analizar los textos en esta tarde de una manera exhaustiva para que veamos y le preguntemos a la Biblia si es realmente cierta esta postura que enseñan nuestros hermanos católicos. En el versículo 18, en el idioma original en que fue escrito la Biblia, que es en el griego, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Allí en el griego está la palabra Petros, que significa piedra pequeña. Petros es una piedra pequeña, es una piedra que se puede arrojar con mano. Y donde dice, y sobre esta roca, ¿sí? En otras traducciones católicas dice sobre esta piedra, pero en esta traducción dice sobre esta roca. Allí en el original, que fue en el idioma original que fue escrito la Biblia, está la palabra Petra, que significa roca, o roca madre, piedra grande. O sea, tenemos dos palabras distintas, ¿sí? Tú eres Petros, y sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. Eso es lo que realmente quiso decir Jesús. Tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca grande voy a edificar mi iglesia. Y muchos me podrán decir, bueno, pero eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Yo recuerdo que un sacerdote decía, eso no está en la Biblia. Pero sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Y en esta tarde lo vamos a estudiar. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice así. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí sabemos bien que el apóstol Pablo dice que la roca es Cristo. Pero muchos podrán decir, bueno, pero ahí dice era Cristo. Pero vamos a ver y vamos a hacer comparación de texto con texto que nos va a demostrar que en realidad la piedra fundamental o la roca sobre la cual fue edificada la iglesia cristiana es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otros textos allí en Primera de Corintios capítulo 3, en el mismo libro. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3, del 9 al 11. Acá nos dice algo muy importante el apóstol Pablo, que quién es el fundamento de la iglesia, o quién es la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia. Y el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Que los apóstoles son colaboradores de Dios y son aquellos que van edificando a la casa de Dios, al edificio de Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Jesús es el fundamento de la iglesia, es la piedra angular de la iglesia. Y esto nosotros no podemos negarlo, no podemos poner otro fundamento. Si nosotros decimos que Pedro es el fundamento de la iglesia, estamos contradiciendo al apóstol Pablo mismo. Eso lo vamos a ver también en otros textos. Vamos a ver cuál es el cimiento de un edificio. Vamos a el libro de Habacuc, en el capítulo, en el Antiguo Testamento, en Habacuc, capítulo 3, y en el versículo 13. Habacuc capítulo 3, versículo 13, que dice así: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. ¿Sí? ¿Qué hay debajo del cimiento de un edificio? Está la roca, ya sea una casa, ya sea un edificio, el templo de la iglesia. ¿Dónde está el cimiento? Es la roca, ¿sí?
y la Biblia dice claramente que la roca es Cristo. Esto mismo dijo Jesús en Lucas, si vemos en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, del versículo 46, del 46 al 49. Lucas capítulo 6 del 46 al 49 y dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, ojo, está hablando de edificación de la casa, estamos hablando del edificio de la casa de Dios. Acá en el versículo 48 dice Jesús: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es el fundamento de la casa de Dios? ¿Quién es la roca? Es Cristo. Entonces sigamos leyendo. Dice: y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Acá Jesús nos está diciendo algo muy importante, que si nosotros ponemos en práctica sus palabras, eso significa que nosotros hemos edificado nuestra casa sobre la roca. Y justamente si el cimiento de una casa es una roca grande, es una roca firme, esta casa no va a caer. Pero sin embargo hemos visto que en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, que hay dos piedras. Por eso Jesús le dijo: tú eres Petros, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Significa que la casa de Dios, el edificio de Dios, está edificado sobre Jesús, sobre la roca grande, no sobre Pedro, que es una piedra pequeña. Y esto lo vamos a ver y vamos a preguntarle al apóstol Pedro qué es lo que dice en sus cartas sobre quién es la roca sobre la cual fue edificada la iglesia. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, nos dice así. Viene hablando el apóstol Pedro. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nos dice Pedro? Nos dice claramente que Jesús es la piedra rechazada por los edificadores. Y eso le decía el apóstol Pedro a los fariseos que habían rechazado a la piedra de Israel, al pastor de Israel, que era Cristo mismo en persona. Entonces esa misma palabra se cumple también para aquellos que dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro y no sobre Cristo. Porque si decimos y ponemos otro fundamento y decimos que Pedro es la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia, estamos no solamente poniendo otro fundamento, sino que estamos rechazando a la piedra angular que es Cristo. Y eso mismo lo dice el apóstol Pedro. Por eso, si Pedro hubiese sido la piedra sobre la cual estaba edificada la iglesia de Cristo, él hubiese dicho: yo soy la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, sino en mí, en Pedro. Pero eso no lo dice el apóstol Pedro. Él dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o piedra angular, como dicen otras traducciones. O sea que Pedro mismo dice que la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia es Jesús, no el mismo. Y en el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerdo que este sacerdote nos enseñaba en el catecismo y nos decía que
los protestantes no se pueden salvar porque no se sujetan al sucesor de Pedro, que son los papas. Y eso es realmente una mentira, porque aquí estamos viendo justamente que dice, el mismo apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, veamos otro texto que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en primera de Pedro, en el capítulo 2 y en los versículos del 4 al 8. Dice el apóstol Pedro: acercaos a él, hablando de Cristo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, dice, hablando de Cristo, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, o piedra angular, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. O sea, no hay que tropezar en la palabra. No es Pedro la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia, sino Cristo mismo, ¿sí? Y eso nosotros vemos que el apóstol Pedro lo saca del Salmo. Pedro lo está sacando del Salmo 118. Y si volvemos atrás, en el versículo 4 dice: si Pedro hubiese sido la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia, él hubiera dicho: acérquese a mí, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pero Pedro no dice acérquense a mí, Pedro dice acérquense a él. Viene hablando de Cristo. Acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros tenemos que acercarnos a Cristo, no al apóstol Pedro ni al Papa, que es el representante de la Iglesia Católica, sino a Cristo mismo, porque Él es el representante de la Iglesia. Él dejó su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es quien dirige a la Iglesia en este momento. Bien, entonces el apóstol Pedro mismo dice que la piedra o la roca sobre la cual fue edificada la Iglesia es Cristo. Vamos a ver otros textos, por ejemplo, en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, del 18 al 20, y nos dice, Efesios capítulo 2, del 18 al 20, dice así. Viene hablando de Cristo, porque había una separación entre el pueblo judío y los gentiles. Entonces el apóstol Pablo les explica a los gentiles que a través de Cristo ahora los judíos y gentiles pueden unirse en un solo pueblo a través de Cristo. Por eso dice el versículo 18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí hay que aclarar que la palabra santos se está refiriendo a los santos apóstoles. Por eso les dice que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo dice que la casa de Dios, la familia de Dios, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y el apóstol Pedro también era justamente un apóstol. Por eso dice que
que la casa de Dios, los cristianos están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, inclusive Pedro, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, acá nos dice que Jesús es la piedra angular, que es la piedra principal sobre la cual está sentada el edificio de Dios, la casa de Dios, que somos nosotros los creyentes. Bien, vamos a ver otro texto muy importante u otra pregunta muy importante que nos dice ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres o entre Dios y la iglesia? Porque muchas veces se nos dice que el Papa, que es el sucesor de Pedro, es el mediador entre Dios y los hombres. Pero aquí la palabra de Dios nos dice claramente que es Cristo el mediador entre Dios y los hombres. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, del 3 al 5. Y hay una verdad que Dios quiere que los cristianos conozcan. Primera de Timoteo capítulo 2, del 3 al 5 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De qué verdad? Pregunto. Versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Acá la Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, el Papa no es mediador entre Dios y los hombres. Y eso nos dice claramente que no hay otros mediadores o mediadoras entre Dios y los hombres. Por tanto, solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay un texto que tampoco diga que los santos son mediadores entre Dios y los hombres. No hay ningún texto, no dice que hay otra mediadora o mediadoras entre Dios y los hombres. Porque es clarito, la Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, diciendo, ¿no? Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso decía Jesús. Él mismo lo decía. No hay otro camino al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver otros textos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que Jesús es nuestro abogado, intercesor entre Dios y el hombre. El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Es Jesús. Cada vez que un cristiano peca, no tiene que ir ante un sacerdote, arrodillarse y pedir perdón delante de un sacerdote, o confesar los pecados a un sacerdote. Eso no existe en la Biblia. Acá dice el apóstol Juan, que era uno de los 12 apóstoles, él mismo dice: hijito mío, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado intercesor, es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Yo no puedo escuchar los pecados de otra persona y decirle: yo te absuelvo. Eso no existe en la Biblia. Y es más, dice en el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Vemos que Jesús es nuestro abogado intercesor, Jesús es el camino al Padre, es nuestro único mediador, es nuestro único intercesor. En el Salmo 146, en el versículo 3, pero vamos a buscarlo en esta Biblia, Salmo 146,
Salmo 146. En el versículo 3 dice algo muy importante: yo no le puedo confiar mis pecados a un hombre, a un sacerdote, a un pastor. ¿Por qué? La Biblia misma dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y acá en el Salmo 146, versículo 3 dice: no confíes en los príncipes, o los líderes, se podría decir, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y aclara y dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Yahvé su Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y también dice: no confíes en los príncipes, o sea, en los principales, en los líderes religiosos, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces yo no necesito ir al Papa para poder salvarme, ¿sí? Porque la Biblia misma dice que yo tengo que confiar en Dios, en Jesucristo. Bien, veamos quién es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Porque a mí también me enseñaron cuando era niño y me decían en el catecismo que bueno, que el Papa es la cabeza visible de la iglesia, pero no hay un solo texto en la Biblia que diga que Pedro o el Papa es la cabeza visible de la iglesia. Esto no está en la Biblia. Es más, dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Bien, vamos a ver en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 del 15 al 16 dice, Efesios 4 del 15 al 16, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién es la piedra del edificio de Dios? Es Cristo. Por eso lo dice, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Vamos a ver otro texto que está en Efesios capítulo 5, del 22 al 24, ahí nomás cerquita. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, no al Papa ni a Pedro. Acá dice que la iglesia está sujeta a Cristo, ¿sí? Si tendría que la iglesia estar sujeta a Pedro, acá lo diría. Pero la iglesia no está sujeta a Pedro, mis hermanos, está sujeta a Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todos a sus maridos. Claramente la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Vamos a Colosenses, capítulo 1, del 18 al 20. Colosenses capítulo 1, del 18 al 20. Y si queremos ver un poquito más antes, desde el versículo 15 viene hablando de Cristo. Cada vez que los apóstoles lo veían a Jesús, ¿a quién veían? Al Dios invisible. Por eso dice en el versículo 15, Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el primogenitor de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él